Paz del Señor para todos en este día, y es una bendición poder estar con la palabra del Señor y tratar de compartir juntamente con ustedes lo precioso que nosotros tenemos en el Evangelio. Quisiera leer un versículo de la palabra del Señor, algunos versículos, y compartir juntamente lo que el Señor ha puesto en mi corazón. San Juan capítulo 1, desde el versículo 9 en adelante dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta ahí nomás. Eh, Estaba analizando un poquito la escritura de cuántas personas reconocieron que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Hijo de David. Y sabe que es muy importante el hecho de poder creer en el Señor como el Hijo de Dios. Porque el que cree en el Señor tiene esperanzas gloriosas. Primeramente, la primera esperanza es de salvación. Para creer en Cristo necesitamos tener ese corazón abierto, reconocer nuestra situación y acudir a Él. Cristo es el Salvador, el Hijo de Dios, el que vino para salvarnos. Y cuando anduvo en la tierra en su periodo de humanidad, en su ministerio, dice Juan ahí, a lo suyo vino. Lo suyo tiene que ver con su obra, con su propósito que fue enviado. Pero los suyos, su pueblo, su nación, dice que no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, qué importante creer en su nombre. El Señor dijo que yo tengo que confesarle a Él para tener salvación. Es una obra que Dios hace. ¿Quiénes reconocieron a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Diría, bueno, ese judío, seguro que la nación que tanto le esperó le tendría que reconocer. Pero usted sabe que no. Y los menos indicados le reconocieron. Y vamos primeramente a algunos versículos en la palabra del Señor. Tenemos la confesión del apóstol San Pedro en San Mateo capítulo 16 y el versículo 18, en el cual él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tenemos también a otro discípulo que se llama Natanael, que reconoce que él es el Hijo de Dios. Pero en su conjunto, en todos los discípulos primeramente, en el capítulo 6 y el versículo 66, dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Toma la palabra Pedro y pone a todos el conjunto de los discípulos como creyente en Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero decirle que la palabra Cristo significa ungido. O sea, cuando nosotros hablamos de Cristo, reconocemos que Él es el enviado del Señor, el ungido de Dios, a quien Él ungió, ¿no? Para que nosotros, por medio de su ministerio y su obra, seamos salvos. Entonces los discípulos ahí
reconocen al Señor, que Él es el Cristo, pero no solamente que es el ungido, el enviado de Dios, sino que es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. El Señor es Dios, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Yo tengo que reconocerle no solamente como el Cristo, sino como el Hijo de Dios. No puedo ser un verdadero discípulo si yo no reconozco a que Jesús es el Cristo, es el ungido del Señor, el que vino a cumplir el ministerio que fue a cumplir el propósito del Padre, pero también es el Hijo de Dios, o sea, Dios mismo descendió del cielo. Así que, hermanos, puede haber muchísimas religiones, pero el verdadero discípulo del Señor es aquel que reconoce que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Segunda clase de personas que creyeron en el Señor. Los menos. Mire, vamos a San Mateo, el capítulo 20 del libro de San Mateo y el versículo 29. San Mateo 20, versículo 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le reprendió para que callase, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así que acá nosotros vemos a ciegos. Así que los ciegos reconocen que Jesús es el Hijo de David. Ciegos, que uno podría decir, ¿cómo puede un ciego? Pero los ciegos reconocen. Y no solamente en esta oportunidad. Los evangelios marcan que en otra oportunidad también reconocieron al Señor como el Hijo de David. Y en una tercera oportunidad, el apóstol Juan narra en su evangelio que había un ciego que fue sanado y un ciego era de nacimiento, nunca había visto. Sin embargo, él es sanado por el Señor y le hacen toda una investigación los religiosos de la época. Pero él dice: yo no sé quién me sanó. Yo lo único que sé que antes era ciego y ahora veo. Pero ellos cuestionaban porque sabía que el que le había sanado era Jesús. Y entonces hasta lo excomulgan, le impiden entrar en la sinagoga. Lo encuentra Jesús y le habla con él, y entonces le dice: ¿tú crees quién es el Hijo de Dios? Y entonces el ciego dijo: ¿quién es para que yo crea? Y el Señor le dijo: el que habla contigo. Y ahí el ciego le adoró. Qué importante, hermanos, que los ciegos reconocieron al Señor. Hay muchas personas que no son ciegas realmente, en forma literal, pero sí son ciegos espirituales. Qué importante que nosotros reconozcamos al Señor como el Hijo de David y nuestra ceguera será quitada. Así que usted tiene oportunidad, y si usted era ciego en las cosas espirituales, en las cosas del Señor, quiero decirle que usted tiene una oportunidad. Pero si es ciego realmente, así como el Señor sanó a los ciegos, también el Señor puede sanar, porque Él sigue siendo el mismo, su poder no ha menguado. Ahora, cuando nosotros vamos un poquito más adelante y vamos a ver en San Mateo, y vamos a encontrar que había una mujer cananea en el capítulo 15 de San Mateo, y el versículo 21 dice: saliendo Jesús se fue de allí a una región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Así que tenemos acá una mujer cananea. ¿Quién era una mujer cananea? Bueno, si nosotros repasamos un poquito la historia breve para no ser tan extenso, quiero decirle que una mujer cananea era una mujer que había sido la nación de los cananeos
decretado por el Señor que iban a ser exterminados por su tremendo condición mire, de pecado tan bajo y de cultos tan aberrantes que se sacrificaban a sus propios hijos. Algunos de ellos habían quedado allí y vivían en regiones, ahí en Israel, tenían sus poblados, y esta era una mujer cananea, una mujer maldecida, una mujer despreciada, pero esta mujer tenía una necesidad y esta mujer, cuando va al Señor, le llama Señor primeramente y le llama Hijo de David. Usted sabe que esa expresión Hijo de David es muy significativa porque tiene que ver con las promesas hechas del Señor a Israel, a su pueblo. Y ese título, Hijo de David, estaba en la profecía porque iba a venir un rey o un Mesías o el Cristo, que el Cristo tenía que ser el Hijo de David, aquel que iba a venir a gobernar en esa tierra que a ella le habían quitado y que le pertenecía ahora a los judíos. Entonces ella reconoce al Señor y le reconoce como hijo de David. O lo que está haciendo es como de alguna manera ella se identifica con su propia nación cananea, se somete al Señor en forma voluntaria. Reconoce sus pecados, reconoce su condición de que no tiene nada que heredar ni merecer, pero pide misericordia al Señor. ¿Cuántas personas también en esa condición viven como esta mujer cananea que no tienen nada, para la sociedad que no merecen absolutamente nada? Pero sin embargo, cuando ponen sus ojos por medio de la fe en el Señor Jesucristo y reconocen que Él es el Hijo de Dios, miren, Dios hace obras maravillosas y dice que el Señor en su compasión y en su misericordia le concedió lo que ella le pedía. Y en esta también tarde o noche, cuando tú me escuchas, Dios puede conceder tu petición. No importa cuál sea tu condición. No importa si eres una persona que no está en la alta sociedad o despreciada, pero Dios tiene misericordia de vos. Poné tu confianza en el Señor. Vamos ahora a Lucas. Lucas, el capítulo 4, o estamos cerquita, ahí vamos a San Mateo. San Mateo capítulo 8 y el versículo 29. Así no movemos mucho la Biblia y andamos de aquí para acá. San Mateo capítulo 8 y el versículo 29. Miren, ahí narra en esta, dice, de un endemoniado, un gadareno. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, encontró a dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, hijo Jesús, hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Y él le dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Y aquí que todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaron huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con el endemoniado, con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. San Mateo narra también, y San Mateo habla de uno de estos endemoniados. Y dice que ese endemoniado después estaba lúcido, bien vestido y escuchando al Señor. Y le quiso seguir al Señor, pero el Señor le dijo: no, quédate acá y testifica aquello. Así que encontramos acá a tres clases de seres. Primero, el endemoniado. El endemoniado gadareno. Era una tierra no judía, porque los judíos no crían cerdo. Así que eran gentiles de las naciones. Dice de la otra orilla. Es importante, los de la otra
orilla, los de detrás de la vía, como diríamos ahora. Así que estos dos dice que eran feroces en gran manera. Y el otro que se habla acá era el demonio. El demonio habló. Y dice que el demonio dijo, has venido ahora para atormentarnos antes de tiempo. Así que los demonios fueron que hablaron y reconocieron, los demonios reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Es tremendo esto. Y no solamente reconocieron que era el Hijo de Dios, reconocieron también que ellos están, hermano, con el destino que es el tormento. En San Lucas, el capítulo 4, el versículo 41 nos da un poquito más de luz y dice, también salían al ponerse el sol, versículo 40, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, los demonios. Pero él les reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Es tremendo, hermano. Demonios que no hay esperanza para ellos, que están condenados. Terribles. Feroces que cuando toman a una persona la poseen y hacen de esa persona una desgracia. Tremendo la condición que los demonios dejan a las personas. Pero esos demonios reconocieron que Jesús era el hijo de David. Ahora cuando se encontraron con el Señor, los demonios fueron sacados. Por eso, hermanos, cuando alguna persona, no importa quién seas tú, y tenés algún tormento espiritual, o hay algún demonio que te atormenta, quiero decirte que cuando vos te haces caso al Señor, el Señor tiene poder para echar fuera todos los demonios. El Señor puede darte la libertad. Si te atormenta, si estás atormentado, si tenés sueños malignos, si tenés cualquier situación espiritual contraria que te trae temor, que no viene de parte de Dios, Dios puede libertarte. Es bueno que tú reconozcas también que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Los demonios que tenés ahí no son propiedad tuya. Esos vienen para afear tu situación. Pero Cristo vino para que vos tengas vida y vida en abundancia. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Mire, vamos a ver en San Juan, el capítulo 11. El libro de San Juan, el capítulo 11. Hemos hablado de los discípulos, de los ciegos, de la mujer cananea, de los demonios, pero ahora vamos a hablar de los amigos del Señor. Jesús tenía esos amigos íntimos. Y qué lindo ser amigo íntimo del Señor. Una se llama María, la otra se llamaba Marta y el otro se llamaba Lázaro. En una oportunidad, Marta y María habían invitado al Señor y María estaba a los pies del Señor y Marta estaba ocupada en muchos quehaceres para atender al Señor. Pero se afanó tanto y se turbó tanto al ver a María que no le ayudaba y le dijo al Señor, Señor, ¿no ves que María no me ayuda? Y el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada estás y turbada por tantas cosas. Y una sola cosa era necesaria y María eligió la mejor parte. Bueno, ahora Marta tiene un encuentro con el Señor. Ese encuentro que es desesperado, porque hay un duelo. El hermano a quien el Señor amaba había muerto. Y el Señor se encuentra con Marta. Y antes que el Señor llega, ella le va a recibir. Y en el capítulo 12 nos narra un poquito, todo el capítulo nos narra, pero yo voy a ir a lo principal. El versículo 21. Dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor.
yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Yo creo que todo lo que sucedió el Señor lo sabía y el Señor tenía poder para sanar a Lázaro. Él dijo que él sabía porque él fue avisado antes, pero no era el momento. Parece que el Señor dejó llegar esta oportunidad que muera Lázaro, posiblemente porque quería tener también, no solamente obrar un milagro, sino tener un trato con Marta, que en oportunidades anteriores estaba ocupado en tantas cosas. Mire, a veces nosotros podemos ocuparnos en muchas cosas para el Señor, pero no son las cosas lo importante en mi relación con el Señor, sino que lo importante es reconocer que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, que Él es el pan de vida que nosotros necesitamos. Cuando Marta reconoció allí, la amiga del Señor, aquella sierva del Señor, cuando la sierva del Señor reconoció, hermanos, muchas veces nosotros estamos ocupados en tantas cosas, pero no en lo que realmente es importante, es esencial. Todas las cosas son importantes. Ir al Señor, trabajar por su obra, predicar, hablar, atender el culto, hacer mucho, todo es importante. Pero lo más importante es reconocer que Él es el Hijo de Dios. Como tal, yo necesito de Él, necesito de su vida, necesito de su ministerio maravilloso para mi vida. Vamos a San Mateo ahora, hermanos, el capítulo 21. San Mateo capítulo 21 y el versículo 15. Usted sabe que ahí narra la entrada triunfal del Señor, poco antes de que el Señor ya sea sacrificado, antes de su muerte. Y narra San Mateo la entrada triunfal, el reconocimiento de él públicamente de que él es el Hijo de David, el Hijo de Dios. Y él entra y manda a sus discípulos y que le traigan un asno, un pequeño pollino, y él se monta y entra cumpliendo la profecía allí. Y toda la gente, la multitud, le tira palmas y le reconoce que él es el Hijo de David. Pero en el versículo, Mateo capítulo 21, versículo 15, se molestaron los principales sacerdotes. Y vinieron a él en el templo ciegos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Mira, hermanos, lo que menos uno podía esperar, los muchachos, adolescentes, niños, gente de la multitud, reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Y no solamente le reconocieron, sino que le honraron. Tiraron palmas, glorificaron a Dios, diciendo, Hosana, aquel que viene en el nombre del Señor. Conocieron que Jesús era el enviado, el representante del Señor, el Hijo de Dios mismo. Los muchachos. Ahora los religiosos, los que realmente tendrían que haberle recibido y abierto la puerta, le cerraron la puerta. Qué importante, hermanos, la sencillez. Qué bueno cuando uno es sencillo y con un corazón como un niño puede recibir y creer en el Señor. Yo no sé cómo es tu corazón. Tal vez vos sos muy racionalista y pensás mucho y bueno, investigas mucho y querés tener evidencias y conocimientos. Pero muchas veces no es eso, muchas veces es incredulidad. Los niños manifestaron una fe sencilla. El Señor dijo, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Qué lindo cuando uno recibe al Señor como un niño y pone toda su fe y su confianza en el Señor. Esa clase de discípulos quiere el Señor. Y vamos al último, y vamos ahora a San Mateo capítulo 27.
San Mateo capítulo 27 narra que el Señor allí está siendo crucificado. Y cuando está siendo crucificado, algunas cosas suceden allí que no es común, no es común. Entonces, esto que no es común allí está tremendamente sucediendo allí y narra ahí que los soldados romanos, los romanos reconocen que el que está allí no es alguien, no es nada más ni nada menos que el Señor. En el capítulo 27, el versículo 54, dice, mire, les leo desde un poquito anterior. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, terremoto, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Los romanos, los que estaban encargados de la ejecución del Señor, los que eran dueños del mundo en ese tiempo porque era el imperio invasor. Estos, el centurión, el que estaba a cargo de la guardia del Señor, juntamente con todos los que estaban con él, al ver toda este milagro que sucedió en derredor, el Señor está ahí muriendo. El Señor entregó su espíritu, pero todo se movió. Otros evangelistas dicen que se oscureció. Eran las 3 de la tarde, pleno sol, pero se oscureció el día. Hubo un terremoto tremendo. Y entonces, al ver semejante espectáculo, algo extraordinario, el centurión dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Yo no sé si es necesario, querido, que sucedan catástrofes, terremotos, tsunamis, porque hay gente que solamente piensa en el Señor o busca a Dios cuando ve que las cosas, dicen, este es el fin del mundo. No sé qué está esperando usted para creer en el Señor Jesús. Gracias al Señor que estos creyeron. Pero quiero decir que yo no tengo que esperar un milagro, no tengo que esperar absolutamente ninguna evidencia o señal del cielo que me diga que el Señor puede venir pronto. Yo puedo recibirle ahora. Cuando Él venga, no sé si voy a tener oportunidad. Así que los que tenían que reconocerle no le reconocieron. A lo suyo vino, Él vino a cumplir el propósito por el cual el Señor o Dios le envió a su Padre, vino y lo cumplió. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los que esperaban a Él, los que hablaban de la redención de Israel, los que esperaban y le aguardaban y sabían cuándo y quién debía ser, cuando le vieron no le reconocieron. ¿Por qué? Porque querían seguir viviendo en sus propios pecados. Querían seguir viviendo en las tinieblas. Eso lo dice Juan. Porque Él es la luz verdadera que alumbra a todo ser humano. Y las tinieblas nos prevalecieron contra ella. Así que el Señor es la luz. Cuando viene el Señor a nuestra vida y nosotros le creemos en Él, Él alumbra todas nuestras oscuridades y quita toda humedad de pecado. Qué lindo es creer en el Señor. Yo te invito a que tú creas en el Señor, sencillamente como estas personas, como los discípulos, como los ciegos, como la mujer cananea, como los que fueron liberados
y que estaban endemoniados, como Marta, como los muchachos, como los romanos también. Qué lindo es creer. El Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiero decirte una cosa, que el tiempo de creer es hoy. El mañana los demonios reconocieron que lo que le esperaban a ellos era el tormento. Y con esto no quiero darte ninguna amenaza ni nada por decir, porque el Señor jamás amenazó para que nosotros creamos en Él. El Evangelio es la buena noticia de salvación. ¿Por qué? Porque estamos perdidos. No es que nosotros ahora, bueno, si le desechamos, nos vamos al infierno. No, no, ya estamos. Nuestro destino es ese lugar, porque no hay ninguno bueno, no hay ni uno. Nosotros estamos bajo la ira de Dios. Todo el mundo está bajo la ira de Dios, porque el mundo ha dejado a Dios, ha dejado de lado a Dios. Y nos vamos camino a la perdición, pero Dios aparece en el camino. Y cuando Dios aparece, cuando la persona del Señor Jesucristo aparece en el camino, yo tengo que creer, tengo que abrazarle, tengo que ser como esto, sencillo, humilde y creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa promesa del Señor. Así que yo te invito a creer en Jesús. Te invito y en este día que tu corazón se abra a esa fe necesaria para que puedas abrazarte del Señor y ser salvo. Y que puedas clamar como estos clamaron. Sabe que estos clamaron con desesperación. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en esta noche clama al Señor. Que el Señor tenga misericordia de vos. No importa cuál sea tu condición. No importa si estás siendo atormentado, si tenés alguna enfermedad o tiene alguna enfermedad algún pariente. No importa. No importa si vivís del otro lado de la vía y sos despreciado. Digo esa expresión del otro lado de la vía porque siempre está en los pueblos esa expresión del otro lado de la vía. Como si hubiera gente más importante y de esta menos. El mundo hace esto. Para el Señor no hace asunción de persona. No puedo creer en Él. Así que te invito en esta tarde a creer en Él. Abre tu corazón al Señor. Querido Dios, te doy gracias por este tiempo y por tu palabra, Señor, que nos invita a creer en ti, que nos invita, Señor, aleluya, a estar sentado a esa maravillosa mesa que tú has preparado para los que creen, con todas esas bendiciones maravillosas, celestiales y espirituales. Y tú que conoces los corazones, Señor, posiblemente haya en esta noche, o en esta tarde, o en este día, o cuando escuchen este video, algún corazón, Señor, que está necesitado. Señor, si ese corazón está abierto a ti, yo te pido que tú entres en él y que tu luz maravillosa alumbre todas las oscuridades y que sane, Señor, toda dolencia y que libere, Señor, aleluya, de toda opresión satánica. Señor, confirma, aleluya, tu maravillosa presencia en los corazones. Gracias te doy, gracias, Señor, porque yo sé que lo ha hecho. Crea usted también en esta tarde, crea en el Señor. Crea en el Señor y será salvo usted y toda su casa si cree en el Señor. Dios te bendiga. Paz del Señor.